La viralidad, it's a bitch. O como diría una amiga mía, it's a biatch. ¿Sí o no? Parece el santo grial de nuestra época. Todo el mundo lo quiere finalmente, bueno, para decir, soy visto, mi contenido está siendo tomado en cuenta. O bueno, el estatus, básicamente, el estatus. Lo logré, estoy siendo visto. Tengo mis opiniones, pero por supuesto hoy, bueno, aparte de contarte lo que pienso sobre la viralidad, también quiero hablar sobre cómo tú, emprendedor, que creas tu propio contenido, puedes lograr o comenzar a pensar en la viralidad como algo posible y no algo que está destinado nada más a influencers o personas que se montan en una patineta tomando jugo de cranberries y cantando una canción de los años 80 o de los 70. Mi nombre es Solange de Angelis y este es Buen Contenido, un espacio donde exploramos estrategias de marketing, creación de contenido y cómo aplicar la inteligencia artificial en marketing digital. Hoy vamos a hablar de lo que está detrás de la viralidad y cómo puedes construir contenido viral de forma intencional. Pero voy a dejar algo claro desde el inicio. Volverse viral sin una estrategia clara puede ser más un problema que una ventaja. Imagínate que tu cuenta se centra en compartir recetas saludables, por ejemplo, y te da por publicar un meme de gatos que resulta que se hace súper mega recontra viral. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, te van a comenzar a seguir un montón de gente, vas a tener muchísimo alcance, muchísimas vistas, muchísimas visitas en tu perfil, pero en realidad nadie luego va a seguir interactuando con el contenido que en realidad publicas, que es sobre recetas saludables. Entonces el resultado es que tu engagement se desploma, el algoritmo ya no sabe bien a quién mostrarte, los seguidores nuevos no interactúan y los antiguos pierden interés. Lo digo por experiencia propia. Hace un tiempo publicó un video que me recuerdo que era Matthew McConaughey, este actor muy famoso, y él estaba haciendo el canto del dinero que se popularizó por la película del Lobo de Wall Street, en donde que se tocaba el pecho. Y en realidad mi intención era un reel de inspiración, de motivación, y lo que terminó atrayendo fue a un montón de gente que estaba interesada en temas financieros, temas de dinero, así modo el Lobo de Wall Street. Y bueno, eso se volvió locamente viral, ese reel, y me trajo muchos seguidores de este tipo. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, un montón de seguidores que luego no interactuaban con el contenido que yo posteaba, que siempre ha sido de creación de contenido, una caída en mi engagement y, bueno, obviamente luego tratando de reentrenarle el algoritmo y luchando, ¿no? Para volver a crear contenido que tuviese alcance. Entonces, la viralidad no es solo tener millones de vistas, es tener las vistas correctas. Lo importante es asegurarse que cuando llegue, entonces puedas atraer a las personas adecuadas, no a cualquiera. Yo creo que la viralidad sin la alineación del nicho y del propósito nuestro final, en realidad no vale mucho. Para crear el episodio de hoy, profundicé en un libro de Brendan Kane. Brendan Kane lo sigo desde hace tiempo. Él tenía un par de libros, de Hook Point y 1 Million Followers. Ha trabajado con personas como Taylor Swift, Rihanna, Adriana Lima. Y el año pasado sacó un libro muy interesante que se llama The Guide to Going Viral. Entonces lo tomé como referencia porque explica de una manera muy sencilla y muy accionable el hecho de cómo cualquiera en realidad puede ser viral, solo que sí, requiere tiempo, requiere estrategia y muchas otras cosas más. La premisa aquí es que la viralidad no es azar. Es una combinación de estructura, optimización y estrategia. Brendan Kane tiene un concepto que se llama Viral Content Model, que es básicamente un enfoque que está estructurado para entender cómo las plataformas deciden qué contenido merece ser impulsado masivamente. Entonces, según Kane, hay 3 factores esenciales. Primero, obviamente lo que ya sabemos casi todos, es lo que más popular se ha hecho, es el tema de capturar la atención inmediata. Ese gancho en los primeros 3 segundos. Si no lo hacemos, pues obviamente nuestro contenido lo más probable es que sea ignorado. Kane llama esto el algoritmo de comunicación. O sea, que en realidad el cerebro de las personas que nos ven deciden en milésimas de segundos si va a seguir viendo el contenido o no. De hecho, él comenta cómo nosotros ya, como usuarios de estas plataformas, estamos entrenados en
prácticamente saber si un contenido que vemos en 2 milisegundos o en 3 segundos nos va a gustar o no nos va a gustar. Ya más o menos que captamos las señales, estamos entrenados básicamente para esto. Luego, el tema de generar emoción. Los contenidos virales por lo general generan algún tipo de emoción, nos hacen sentir algo, así sea rabia, indignación, felicidad, sorpresa, inspiración. Entonces, si tu contenido no provoca este tipo de reacciones, no se comparte. También puede ser un tema de si me educa el contenido y sé que le va a servir a alguien, lo envío. Porque el tema de la viralización es cuán compartible es tu contenido. Y luego el tema de la optimización algorítmica. El algoritmo en realidad no promociona un contenido porque sí. Sabemos que los algoritmos de las plataformas que utilizamos, TikTok, Instagram y las demás también, quieren que nosotros estemos el mayor tiempo posible en estas plataformas para que consumamos no solo contenido, sino para que consumamos también publicidad paga, ¿verdad? El contenido que se promociona, el contenido que se viraliza, en realidad es porque tiene retención, interacciones y reacciones al inicio, en el momento en que se publican. Entonces, si en la primera hora un video recibe un engagement alto, es muy probable que ese video se viralice. La plataforma lo va a mostrar a más personas. Entonces, en conclusión, el contenido viral está diseñado o debe estar diseñado para retener y provocar acción. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pensando un poco en lo que acabamos de hablar, en cómo genero una emoción, en cómo atrapo desde el primer segundo. Hay un tema muy interesante que comenta Kane en este último libro que publicó el año pasado y que va, entre comillas, bastante en contra con lo que yo pienso. Yo siempre he pensado que para crear contenido de manera sencilla o entender a una audiencia, uno tiene que tener muy claro su nicho desde el inicio y crear contenido en torno a ese nicho. Él presenta una idea bastante interesante que yo creo que vale la pena pensar, vale la pena probar, y es que él comenta que muchos creadores se confunden porque creen que la viralidad solo sucede con contenido masivo, con temas genéricos o tendencias del momento. Pero en realidad él afirma que el contenido se puede hacer viral, el contenido de nicho se puede hacer viral, pero si se comunica de la manera correcta. ¿Qué quiere decir con la manera correcta? O sea, la clave no es el tema, porque sí, tiene que estar alineado a tu nicho y tiene que estar alineado a tu propósito, porque si no vas a estar hablando de un millón de cosas y la gente no va a entender. Entonces, en cuanto a conversión, si lo que quieres es vender, construir un negocio, etcétera, entonces tiene que estar alineado a tu nicho, a tu propósito. Pero no es como lo que tratas, sino cómo lo enmarcas. Entonces él habla de que si te enfocas únicamente en tu audiencia de nicho, limitas tus oportunidades de romper una barrera de viralidad. Pero si enmarcas tu contenido con un atractivo universal que a la gente en general le pueda interesar, entonces puede captar la atención de una audiencia mucho mayor sin perder tu mensaje principal en realidad. Exactamente esto es lo que él dice. Entonces, por ejemplo, vamos a contextualizar esto porque está como que muy genérico. Primero, si hablas de finanzas y creas títulos como 5 estrategias avanzadas de inversión a largo plazo, vas a atraer a solo personas que ya están en ese mundo. En cambio, si dices, ¿cómo compré un Tesla por $78 al mes?, vas a llamar a una audiencia mucho más amplia y luego dentro del mismo contenido puedes introducir todo el tema de finanzas. Así capturas la atención del público general, pero sin perder la profundidad de tu contenido de nicho. En el libro, él comenta sobre ciertos formatos. Claro, en este momento yo solo voy a tocar 3 o 4 formatos, hay otros, y esto además es muy limitado. Hay otro montón de formatos que puedes buscar, que puedes investigar. Pero en realidad lo que él propone con estos formatos en específico es que primero ya son virales, ya se ha demostrado que funcionan, pero lo más importante es entender, probar diferentes tipos de formatos para entender no solo qué le gusta a tu audiencia, sino también cómo te sientes tú cómodo para replicar, porque de pronto tal o cual formato no da para la audiencia, no solamente la audiencia, sino que no da para el nicho o para el tipo de tema que tú quieres presentar. Entonces, el primer formato del que él habla es de 2 caracteres, se llama 2 characters and 1 light bulb, que significaría en español 2 personajes y un momento de iluminación. Y básicamente es un personaje
que es el novato, que tiene una idea equivocada o una duda sobre un tema, dice o hace una afirmación y luego el otro personaje, que es el experto, revela la información clave que cambia la perspectiva del novato. Se genera entonces un choque de ideas que crea intriga y entonces mantiene la atención del espectador porque se va profundizando en cómo solucionar ese tema que obviamente al inicio es como, bueno, no es real lo que estás diciendo porque lo puedes solucionar así, así, así. Por ejemplo, si una persona hace una afirmación y dice, estoy trabajando 50 horas a la semana, 60 horas a la semana y me siguen pagando menos del sueldo mínimo. Entonces la otra persona le dice, bueno, si te está pasando eso, quiero que sepas que y le da la solución. Y allí se crea una dinámica donde se está profundizando, se le está dando valor a la persona que puede estar atravesando por esa realidad y bueno, ahí se genera el valor. Luego está el challenge format. En ese formato, el creador lo que plantea en realidad es como un reto que genera suspenso. Yo no sé si has visto tipo un mes sin vivir, un mes viviendo con $20 diarios, un mes viviendo sin plástico, un mes viviendo sin comer carne, ese tipo de cosas que presenta como un reto que obviamente llama la atención porque quiero saber qué va a pasar. Lo primero que hay que hacer es establecer un desafío claro desde el principio. Luego se va documentando el proceso, las dificultades que atraviesa la persona y por último entonces se cierra con los resultados y obviamente debe haber como una sensación de satisfacción final de la persona que vio el reto completo. El otro formato al que él hace alusión es el tema del behind the scenes. El behind the scenes es muy popular porque nos muestra una realidad que por lo general no está abierta al público, una realidad que no todo el mundo conoce de cualquier tipo de industria, desde instituciones hasta creadores de contenido, personas que trabajan en empresas, cualquier cosa. O sea, una vista particular, un punto de vista particular sobre cualquier tipo de industria que obviamente no es normal ver en público. Por ejemplo, un creador de contenido de moda muestra cómo diseña una prenda desde cero y entonces revela los bocetos, la selección de los materiales, la compra de los materiales y los ajustes finales antes de que salga a la venta. Luego está el formato de storytelling, también muy visto, que es básicamente construir una historia con un conflicto y luego dar una resolución satisfactoria. Entonces, primero se presenta un problema, luego se construye, se da contexto, se crea tensión a lo largo del video y luego se ofrece la solución a elección. Ejemplo, un emprendedor que cuente cómo quebró su primera empresa y lo que aprendió para construir el negocio que tiene con éxito o bueno, si quebró varias empresas hasta el punto en el que en el momento que tiene el éxito. Entonces ya pasamos por estos formatos, pero vamos a profundizar un poquito más en cómo los algoritmos impulsan ese contenido viral. Ya establecimos que los algoritmos impulsan el contenido que mantiene a los usuarios en la plataforma. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que si la plataforma ve, primero, que hay retención de la audiencia, es decir, que cuanto más tiempo vean tu video, el algoritmo más va a promover ese tipo de contenido. Luego, el tipo de contenido que tiene interacciones tempranas, apenas lo publicas, ves que hay una movida más rápida que en otros contenidos, ese tipo de contenido tiene potencial de ser viral. Y por tercero, también un poco el tema de aprovechar las tendencias, publicar sobre temas en tendencia, no nada más hacer trends, estamos hablando de temas en tendencia en tu industria o en tu nicho. Vamos a suponer que eres una creadora de contenido que habla en torno a la moda. Entonces vienen los premios, vienen los Oscars y esperas la alfombra roja o haces previo, durante y también después para hablar sobre ese tema. Entonces eso obviamente te va a dar un hype que podría tener potencialidad para ser viral. Ahora vamos a hablar de la carne. Vamos a hablar de pasos accionables para crear contenido viral. Ya entendimos entonces qué es la viralidad, con qué se come, qué significa viral para un algoritmo, qué formatos pueden servir para hacer contenido viral. Pero ahora, ¿cómo puedes tú comenzar a aplicarlo y probar? A mí me parece súper interesante el approach que hace Brendan Kane en este último libro porque básicamente dice que la manera en cómo originalmente creamos contenido, que es hacemos una lluvia de ideas sobre lo que sabemos de nuestro nicho, luego eso hacemos, sí, probablemente un research, luego eso lo llevamos a producción y finalmente, bueno, lo publicamos, luego el mes siguiente volvemos a hacer lo mismo. Él dice que eso está un poco errado.
Él dice que la primera parte por donde hay que comenzar es entender cuáles son los formatos virales que funcionan en tu nicho. O sea, número uno, empezando con el tema de diseñar el contenido. Luego, buscar ganchos efectivos que ya hayan funcionado también en tu nicho. Entender cuáles son esos hook points, bueno, él le llama hook points, esos ganchos que funcionan en los primeros 3 segundos de todos esos contenidos de los que conseguiste. Entonces luego crea un contenido. Ya sabiendo esto, ten en cuenta el tema de la emoción. Este contenido tiene que generar una emoción. ¿Cuál va a ser? Bueno, dependiendo del nicho. O sea, puede ser indignación, sorpresa, emoción, inspiración. Quiero que la gente sepa que con esto es lo que yo me identifico. Entonces se lo mando, típico. ¿Cuántas veces nos has enviado algo diciendo demasiado yo? Ese tipo de cosas son las que se comparten. Luego viene la parte de optimización basada en datos, que no he hablado en profundidad de esto. Luego viene la parte de la optimización basada en datos. Uno de los temas importantes que él recalca en esta manera nueva de crear contenido es que obviamente hacemos todo el research, publicamos, producimos, pero el tema de ahí mismo, apenas se publica el video, no esperar a un mes, no esperar una semana, sino entender si está funcionando, es súper importante. Entonces la siguiente parte es optimización basada en datos. Entonces publicar y analizar métricas en las primeras 24 horas. Realizar pruebas también A/B. Él insta mucho a que se pruebe, por ejemplo, que se cambie el thumbnail, que sería, bueno, la portada, el título, dependiendo de la plataforma en donde estemos hablando, pero el cover de ese contenido, y los títulos, la miniatura, la duración del video. Ajustar entonces ese contenido y seguir según las señales del algoritmo. Y luego viene la escalabilidad y crecimiento. Una vez que ya tienes una batería de contenido, entonces comienzas a crear variaciones de tu mejor contenido y aprovechas el engagement acumulado para generar ese tipo de contenido en serie. Entonces, básicamente es repetir lo que funciona ya mejorado y eliminar absolutamente lo que no. Esto es un súper recontra mega resumen de la profundidad en realidad de lo que significa crear un contenido viral. Yo te recomiendo 120% que busques a este autor que se llama Brendan Kane. Él es un creador de contenido, está en prácticamente todas las redes sociales, tiene ya 3 libros y este último, The Guide to Go Viral, me parece una guía para irse viral, básicamente. Me parece súper interesante porque nos habla mucho de las probabilidades de viralidad de manera estratégica, no de golpe de suerte. Entonces, convertirlo en un proceso predecible es mucho mejor porque estás preparado y no nada más cuando sucede, luego entonces no sabes qué hacer, qué viene después, cómo lo hago, cómo no lo hago. De esta manera, además, puedes conectar con tu audiencia de manera correcta y bueno, seguir diseñando contenido estratégico. Y cuando llega la viralidad, entonces puedes aprovecharla a largo plazo. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Si crees que hay alguien que debería saber sobre este autor que presenta de manera tan interesante el tema de la viralidad, pues por supuesto no dudes en enviarle este episodio. Voy a dejar los perfiles de Brendan Kane dentro de las notas de este episodio y por supuesto ya sabes que estoy disponible siempre a través de mis canales para cualquier comentario, duda o experiencia que quieras compartir conmigo con este tema de la viralidad, por ejemplo. Nos vemos en el próximo episodio de Buen Contenido.